Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Mañana viernes se cumple un año del inicio de la guerra en Ucrania. Han sido 12 meses de sobresaltos, una crisis económica mundial y grandes desafíos para los aliados de Occidente. Podría decirse que el tablero geopolítico de Europa ha cambiado para siempre. Países como Suecia y Finlandia, que apostaban por la neutralidad militar, ahora buscan integrar la OTAN en un proceso acelerado, ya que mantienen que la vecina Rusia supone una gran amenaza para su seguridad nacional. Otro país que también ha sobresalido en esta coyuntura ha sido España, uno de los principales actores en la cooperación internacional a favor de Ucrania. Justamente este jueves, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Kiev por primera vez. Y aquí en Euronews Hoy les traemos las imágenes de su llegada. Y mientras que los países europeos cierran filas en organizaciones como la de la Alianza Atlántica y siguen enviando armamento a Ucrania, al otro lado del tablero hay amistades que se refuerzan. Esta semana el presidente Vladimir Putin ha recibido al ministro de Exteriores de China en Moscú. En su encuentro con Putin, el ministro Wang Yi ha asegurado que las relaciones entre China y Rusia no cambiarán pese a las presiones de terceros países. Un mensaje velado hacia Estados Unidos. La figura de China genera tensiones inclusive en el mundo digital. La Comisión Europea ha decidido prohibir a sus trabajadores tener TikTok instalado en sus teléfonos móviles oficiales. Según la Comisión Europea, la famosa red social china supone un riesgo para la ciberseguridad de la institución. En nuestra pieza le explicamos por qué y qué otra institución había tomado la misma medida. No podemos olvidar que las principales víctimas de la guerra en Ucrania son los millones de refugiados y desplazados del conflicto. Tampoco se pierdan nuestros reportajes especiales donde ellos son los protagonistas. Más noticias de Europa y del resto del mundo después de nuestros titulares. La inteligencia sueca afirma que Rusia es la mayor amenaza para su seguridad, mientras Biden reafirma el compromiso estadounidense con la OTAN. El ministro de Exteriores chino se reúne con Putin en Moscú y dice que Pekín no se dejará coaccionar por nadie. Aumenta la tensión en la franja de Gaza tras la operación israelí que ha dejado 11 muertos y más de 100 heridos. En la Asamblea General de la ONU, los aliados buscan votos para una resolución de paz en Ucrania, una votación que podría dejar en evidencia el aislamiento de Rusia. La Comisión Europea prohíbe el uso de TikTok en los móviles de su personal por temor a posibles ciberataques. La inteligencia sueca ha advertido de que Rusia es la mayor amenaza para la seguridad del país. Así lo ha asegurado el servicio conocido como SAPO, que apunta a una Rusia más agresiva y a un aumento del extremismo. De esta forma, la inteligencia militar sueca mantiene la alerta anterior, que calificaba la amenaza actual como la más grave desde la Guerra Fría. Det sker till exempel genom infiltration, påverkande av beslutsfattare, men också att bygga upp sin förmåga kring att skapa en alternativ samhällsstruktur, att till exempel ha en alternativ ordningsmakt. La preocupación por Rusia y su intención de desestabilizar la región ha sido el foco de la cumbre celebrada en Polonia por los llamados 9 de Bucarest, los miembros más recientes de la OTAN en el flanco oriental de la alianza. En el marco de su viaje de 3 días a Europa, el presidente Joe Biden reafirmó el compromiso de Estados Unidos con su seguridad, cuyos miembros se unieron a la alianza militar tras haber estado bajo la esfera de influencia de Moscú durante la Guerra Fría. Ahora observan con preocupación las ambiciones expansionistas de Moscú. Commitment of the United States to NATO, I've said it to you many times, I'll say it again, is absolutely clear. Article 5 is a sacred commitment the United States has made. We will defend literally every inch of NATO. Every inch of NATO. Ratificar el apoyo a Ucrania y a la OTAN era la misión de Biden en Europa. Su viaje ha concluido con la esperanza de haber convencido a los aliados europeos del compromiso estadounidense. El temor es que las promesas de Biden flaqueen cuando al regresar a casa se enfrente a las críticas republicanas por el coste de las mismas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha llegado a Kiev para expresar el apoyo de Ucrania a España. A su llegada ha sido recibido por el viceministro ucraniano de Asuntos Exteriores y el embajador de España en Ucrania.
En la víspera del primer aniversario de la guerra, el mandatario se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La primera parada de Sánchez ha sido la localidad de Bucha, donde se ubicó una de las fosas comunes durante su ocupación por las tropas rusas. La visita coincide con la confirmación de que España enviará 6 tanques Leopard. La visita del jefe de la diplomacia china a Moscú, en vísperas del primer aniversario de la guerra en Ucrania, es un potente mensaje de Pekín destinado tanto a Rusia como a Estados Unidos. Wang Yi fue recibido calurosamente por el presidente ruso Vladimir Putin, quien afirmó que sus países tienen un interés estratégico común en permanecer juntos en la escena mundial. На международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеют очень важное значение для стабилизации международной обстановки. China se ha negado a criticar la invasión rusa de Ucrania y Wang Yi dio a entender que Pekín no se dejará presionar por Estados Unidos en ese sentido. 中俄的全面战略伙伴关系从不针对第三方，当然也就不受任何第三方的干扰和挑拨，我们更不会被第三方的胁迫和施压所压倒。 Los ejercicios navales conjuntos entre Rusia y China en Sudáfrica son una prueba más de la creciente cooperación militar. Estados Unidos teme que China está dispuesta a ir más allá y suministrar armas al Kremlin para la guerra en Ucrania. Pekín dice que no lo hará y condena a Washington por armar a Kiev. Controvertida asamblea de la OSCE. La decisión de Austria de permitir a 7 parlamentarios rusos sujetos a sanciones viajar a la asamblea en Viena ha provocado una desaprobación casi general. Ucrania y Lituania boicotean la reunión. Our members of the parliament do not want to sit in the same room and in the same building with the Russian representatives who instigated, supported and continue to promote war in Ukraine. Now, more than 80 members of the parliament from 20 countries wrote a letter to the leaders of Austrian parliament and government by asking specifically not to issue, visas and reconsider this decision. Mientras que Polonia y Reino Unido rechazaron recientemente que parlamentarios rusos viajaran a sus actos de la OSCE, Austria está adoptando un enfoque diferente. Como sede oficial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el país alpino está obligado por el derecho internacional a expedir visados a todas las delegaciones. Die OSZE ist eine zentrale Plattform der Diplomatie und des laufenden Dialogs aller teilnehmenden Staaten. Auch Russland, die Ukraine sind weiterhin teilnehmende Staaten. Es ist, glaube ich, wichtig und richtig, dass diese Dialogplattform weiter unterstützt wird. Genau am Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine treffen nun russische und westliche Parlamentarier hier am Wiener OSZE-Sitz aufeinander. Eigentlich war diese weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation gegründet worden, um so einen Krieg zu verhindern. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien. Casi 1 millón de personas solicitaron asilo en la Unión Europea, Noruega y Suiza en 2022, lo que supone un aumento del 50% respecto al año anterior. Aunque la mayoría entraron legalmente, algunos eran migrantes no regularizados que llegaron en barco. Las cifras de la Agencia de Asilo de la Unión Europea muestran que el mayor número de solicitudes, 132.000, correspondieron a sirios, seguidos de afganos con 129.000 y turcos con 55.000. Las cifras no incluyen a los más de 4 millones de ucranianos que recibieron protección temporal por separado tras huir de la guerra en su país. Es el nivel más alto de peticiones de asilo desde la crisis de refugiados de 2015-2016. La agencia de la UE dice que lo más probable es que haya sido impulsado por el alivio de las restricciones de viaje impuestas durante la pandemia de COVID-19, combinado con el aumento de la inseguridad alimentaria y los conflictos en todo el mundo. Las Naciones Unidas debaten sobre Ucrania mientras los aliados buscan votos para una resolución de paz. Esta es la 5ª resolución no vinculante presentada por Ucrania que reclama el cese de las hostilidades.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, calificó la invasión rusa de Ucrania de violación del derecho internacional. The one-year mark of Russia's invasion of Ukraine stands as a grim milestone for the people of Ukraine and for the international community. That invasion is an affront to our collective conscience, and the impact is being felt far beyond Ukraine. There are no two equal sides. There is no other country in the world that wants peace as much as Ukraine does. We never wanted war. We never planned to attack anyone. Our troops do not stand on anyone else's land. Thank you, Mr. President. Colleagues, this vote will go down in history. On the one-year anniversary of this conflict, we will see where the nations of the world stand on the matter of peace in Ukraine. В этом своем стремлении победить Россию любой ценой они готовы пожертвовать не только Украиной, но и вернуть весь мир в пучину войны. La Unión Europea y más de 70 países promueven este proyecto de resolución de paz que previsiblemente cosechará este jueves una amplísima mayoría que servirá para poner de manifiesto el aislamiento de Rusia en su agresión a Ucrania en el aniversario del conflicto. Moscú ha tratado de destruir la prensa libre durante años, pero tras la invasión de Ucrania esta lucha se volvió especialmente feroz. Las nuevas leyes en Rusia hacen penalmente responsable a cualquiera que califique de guerra lo que sucede en Ucrania. Уже в начале марта, в первые дни после введения военной цензуры, к нам пришла полиция, пришел ОМОН с оружием, напугали всех моих практикантов, которые были в этот момент в редакции. Угрожали им тем, что отправят их на фронт на следующий день. Они молодые, призывного возраста. Y забрали все оборудование. Denis Kamaliagin continúa su trabajo en el Centro de Medios de Comunicación Abierto en Riga, que desde el comienzo de la guerra ha brindado asistencia a más de 500 trabajadores de medios de Ucrania, Bielorrusia y sobre todo de Rusia. En los primeros meses de la guerra, el ministro de Exteriores de Letonia invitó a los periodistas que trabajaban en Rusia a trasladarse a Riga. Deutsche Welle, el servicio ruso de la BBC, el Washington Post y otros han abierto oficinas en Letonia. Los principales medios de comunicación de la oposición rusa como Medusa, Novaya Gazeta, la televisión Current Times y Radio Free Europe y Radio Liberty ahora también tienen su sede en Riga. We see Riga as a strategic location from which we can hear what Russians think, including those Russians that are in exile. We still have access to some of our journalists and colleagues who continue to work under quite significant danger from Russia. And we're also targeting Russian-speaking audiences in Russia, in CIS, but also in European Union. La verificación de hechos que refutan los mensajes de propaganda rusos, así como el periodismo de investigación, se han convertido en géneros cruciales. Los periodistas utilizan herramientas anónimas y las redes sociales para comunicarse con gente en Rusia. Из России слышны, и как раз им нужно, чтобы их слышали. И, конечно, в каком-то смысле мы можем стать голосом людей, которые остались в России, которые не согласны с тем, что происходит. Aunque Moscú restringe activamente el acceso a los medios independientes y amenaza a quienes leen o ven estas publicaciones, los periodistas saben que sus artículos llegan a millones de personas en Rusia. Мы знаем, что в течение прошлого года, во время начала войны и во время объявления мобилизации в сентябре 2022 года, у всех независимых медиа было рекордное количество читателей, зрителей. Люди очень хотели понимать, разобраться, что на самом деле происходит. For many journalists, moving from Russia to Riga was hastily taking temporary decision. Now they sense that this temporary solution could last for a very long time, if not forever. Yanis Laizans, Euronews. La guerra ha sumido al deporte ruso en una época oscura. Las sanciones impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania han cerrado las puertas a sus deportistas a las principales competiciones mundiales. San Petersburgo no pudo albergar la final de la Liga de Campeones el año pasado. El estado de ánimo es sombrío y ya está teniendo consecuencias. Год – это недостаточный срок для того, чтобы говорить о резких изменениях.
Хотя, конечно, по отдельным видам спорта можно делать печальные выводы. Российский футбол стремительно деградирует, но по большому счету мы еще далеки от полной деградации. Хотя, конечно, стремительное падение зрелищности и многих других вещей есть. El fútbol ha sido la pasión de Iván y Andrei desde muy pequeños. Siguen entrenando, pero confiesan que ya no es lo mismo. Скучно стало смотреть. Да, Лиги Чемпионов нету, но по-другому. Не съездишь там никуда на матчи на какие-нибудь. Только РПЛ. En una decisión controvertida, el Comité Olímpico Internacional está considerando permitir que los atletas rusos compitan en los Juegos bajo una bandera neutral, inaceptable para el Comité ruso, aceptable para algunos deportistas. Задача Запада сделать так, чтобы мы сами отказались от этих игр. Поэтому очень сложно сказать, но я думаю, что большинство спортсменов все-таки склоняются к тому, что они готовы поехать и под нейтральным статусом. Это понятно, они же отдают очень много сил на тренировках и тратят свое здоровье, и хотят доказать всему миру, что мы одни из лучших. Los deportistas rusos siguen entrenando mientras el COI toma su decisión final. Ucrania y la Unión Europea se oponen a la participación para evitar actos de propaganda por parte del régimen ruso. La tensión sigue aumentando en Oriente Próximo. Los bombardeos cruzados suenan en la Franja de Gaza tan solo un día después de la operación israelí en la Cisjordania ocupada, que ha dejado 11 muertos y más de 100 heridos. Esta ha sido la incursión más letal desde 2005. El cruce de misiles y cohetes disparados por el ejército israelí y los grupos armados palestinos preocupan tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos. Good afternoon, everyone. The United States is extremely concerned by the levels of violence in Israel and the West Bank. Today in Nablus, at least 10 Palestinians, including both militants and civilian bystanders, were killed and over 100 injured during an Israel Defense Forces counterterrorism operation. We wish a speedy recovery to those injured, and our hearts go out to the families of the innocent bystanders who were killed. Por su parte, la Unión Europea ha pedido una desescalada de la tensión. La mayoría de las víctimas en la ciudad palestina de Nablus han sido enterradas en funerales multitudinarios. La operación tenía como objetivo oficial detener a varios sospechosos implicados en atentados contra israelíes. En Francia, un alumno ha apuñalado este miércoles a su profesora de español, provocándole la muerte. Ha sucedido en el Colegio Católico Santo Tomás de Aquino de San Juan de Luz, en el País Vasco francés. La docente de 52 años fue atendida allí mismo, pero falleció por las heridas. Según medios locales, el adolescente de 16 años que ha sido detenido tenía problemas psiquiátricos. El portavoz del gobierno galo ha enviado un mensaje de apoyo a toda la comunidad educativa. Otros 4 profesores han sido asesinados en los últimos 10 años en el país mientras ejercían su profesión. La Comisión Europea ha prohibido a sus empleados usar TikTok en sus teléfonos móviles oficiales y en los dispositivos personales afiliados. La decisión se ha tomado alegando motivos de seguridad. Los empleados tendrán hasta el 15 de marzo para eliminar la aplicación de sus dispositivos corporativos. The European Commission has, as you know, and this was the beginning of the mandate, a very strong focus on cyber security, protecting our colleagues. And of course everyone which is working here in the Commission. And this is of course in this regard that we take some decision, some time, and that a decision has been taken. Thank you. La Comisión Europea sigue así los pasos de Estados Unidos, donde el Congreso ha prohibido a los legisladores y a sus empleados que se instalen la aplicación en sus teléfonos oficiales. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Ahora les dejo con el no comment del día. Son imágenes de un campo de refugiados para los sobrevivientes del terremoto en Turquía. No olviden visitar nuestra página web para más información y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Al gel. Getir. Otur şundan oynamış gibi ya. Hadi.
çocuklarımız var. Mana sudah tak ada. Air, betul?